Yo quería conversarles un poco de una línea de investigación que yo he seguido desde hace más de 10 años, que tiene que ver con los indicadores sociales de Chile. Y bueno, tengo un libro publicado hace como 4 años que tiene exactamente ese título, Chile más equitativo, una pregunta. El ángulo que les voy a proponer es un ángulo diferente que nos da respuestas distintas tanto respecto a qué está pasando con los indicadores sociales como de política pública, y por lo tanto es importante. Entonces, para empezar por las conclusiones son buenas noticias, porque en general la visión que nos da mirar los indicadores sociales por cohorte, que es el término técnico, o por generación, que es la forma que se usa la terminología generalmente, nos dice que ha habido progreso. ¿Ya? A usted le puede sonar contradictorio lo que se dice, y obviamente lo es. Quizás el enorme desprestigio que tiene el gobierno actual hoy se debe en parte a que ha partido de un diagnóstico completamente equivocado. ¿Sí? Y en parte lo del diagnóstico equivocado se puede ver en las cifras que le hemos tragado. Entonces vamos a mirar distribución del ingreso, movilidad social y pobreza, todos los indicadores sociales que podemos nosotros pensar que son relevantes respecto de un diagnóstico de la situación social. Y vamos a hacer, como les decía, con este análisis de cohorte que pretende ver cuál es cada uno de este indicador para cada generación. Generación, estamos hablando de un grupo de personas nacidas de un mismo año. Cada uno de ustedes pertenece a una generación, ¿verdad? Obviamente mucho más joven que la mía, por ejemplo. Pero cada generación está caracterizada por distintos indicadores sociales. Y el ir viendo qué indicador tiene cada generación nos cuenta una película. A diferencia del indicador promedio de toda la población, que nos va diciendo una característica asociada, como vamos a ver, a generaciones con muy diferentes características. Y eso es lo importante. Entonces, para motivar, porque esta es la clave, ¿verdad? Lo que yo quisiera dejar acá es la idea de que es necesario mirar los indicadores sociales desde este ángulo para poder hacer un buen análisis de cuál es la situación y que hablar después de política. Entonces, el tema es, bueno, ¿por qué cohortes? Y lo que yo les voy a contar es, Chile es un país en el cual hay que ver estos temas por generación, por cohorte. Hay otros países en que no es tan importante. Justamente les voy a dar un criterio para hacer eso. Fíjense ustedes, acá están el porcentaje de personas con educación secundaria. Estos son datos de la OCDE, Chile, miembro de la OCDE hace unos años. Y lo que yo he mostrado aquí es en rojo Chile, en azul Estados Unidos y en verde el promedio de la OCDE. Vean acá, este es el número para toda la población. Si ustedes utilizan este número, van a decir, fíjense ustedes, Chile está por debajo del promedio de la OCDE y muy por debajo de Estados Unidos. Podrían concluir, en Chile hay un problema en términos de la cantidad de personas que entran a la educación secundaria. Mi punto es que este es el indicador equivocado. No es el indicador que hay que ver. Y en muchas ocasiones miramos este indicador cuando no es el correcto. ¿Y por qué no es el correcto? Bueno, porque cuando hablamos de qué pasa con la educación, obviamente lo relevante, estamos haciendo política para los jóvenes, lo relevante es qué le está pasando a las generaciones más jóvenes. No importa cuántos se educaron nuestros abuelos, no importa cuántos se educaron nuestros padres, ¿sí? Importa cuánto nos educamos nosotros o cuánto se educaron nuestros hermanos. Tenemos que hablar de un indicador social relacionado a una generación joven. Entonces, de hecho, si ustedes miran, para las personas entre 55 y 64, hay una diferencia muy apreciable entre el porcentaje para Chile, que es de 40% más o menos, y el porcentaje para el promedio de la OCDE, que es casi 60%. Son 20 puntos. Y después hay una evolución que termina para las generaciones que tienen entre 25 y 34. Estos son datos de hace como 5 años.
Fíjense ustedes, Chile está mejor que el promedio, como 5 puntos, muy cerca de Estados Unidos. Miramos esto, Chile no tiene un problema de acceso a la educación secundaria. Miramos el indicador por cohortes, no hay problema de acceso. Miramos el indicador promedio, hay un problema de acceso. Muy diferente conclusión, y obviamente esto tiene consecuencias respecto a las prioridades de política pública. Otra manera de ver lo mismo, y al final ese es el punto central, es que para Chile hay una enorme heterogeneidad. Este es el mismo gráfico que antes era de barras, lo estoy haciendo con recta, ¿verdad? Acá está el porcentaje de personas con educación secundaria, acá están las distintas generaciones, y acá ustedes tienen la caída que se produce a medida que vamos viendo generaciones más viejas. Chile, de todos los que tenemos acá, es el país más heterogéneo, más diferencia tenemos entre las distintas generaciones, más diferencia la experiencia de los jóvenes a la experiencia de los más viejos. Y más relevante mirar los temas entonces por cohorte. Fíjense ustedes que acá uno mira y se da cuenta que para Francia, por ejemplo, hay algo similar, pero si ustedes se ponen a ver Estados Unidos, ¿sí?, o Alemania, en estos países el análisis por cohorte no sería tan relevante para esta pregunta específica, porque la experiencia de las distintas cohortes es muy similar. Entonces, el análisis de cohortes es importante para Chile, es importante para Francia, no es importante para Estados Unidos, es importante para Alemania. No siempre es importante. Cuando la población es muy homogénea, no es importante. Cuando la población es muy heterogénea, es importante. Ok, entonces voy a ir a lo que se hace en el libro. En el libro se miden estas variables por generación y además se trata de explicar por qué se dio la evolución que se dio. Yo no voy a entrar al tema del por qué, ¿sí? Voy a entrar al tema de qué es lo que dieron los números y los motivos, así, a que lean el libro, que les digo entre paréntesis que algún día este año o principio del que viene va a haber una segunda edición. No me quiero comprender una fecha porque eso es complicado. Pero, ok, este es el número que ustedes probablemente que siguen el tema de políticas públicas, se han cansado de ver, y es el número sobre el cual está basado el diagnóstico del actual gobierno. Y como le estoy diciendo, es el número equivocado. Este es el Gini. Acá ustedes tienen el año en que está medido ese Gini. Partiendo del 60, esto está usando datos de la encuesta de hogares de la Chile, que tiene datos desde fines de los 50, pero son datos solo de Santiago, ¿sí? Llegando hasta mediados de la década de fines de la década del 2000, ¿eh? Esto no está actualizado, este es el gráfico del libro, estoy trabajando actualizado. Y ustedes ven una oscilación en torno a un número que es 0.5, que es un número alto en términos de la comparación internacional. Entonces, uno mira esto y dice, Chile tiene una mala distribución de ingresos, o sea, una distribución de ingresos desigual, eso es el 0.5, y no ha cambiado en los últimos 50 años. Algo estamos haciendo mal. Esa es la conclusión de mirar esta cifra. Lo que yo les digo es que tenemos una población con educación tan distinta, la educación es un tema tan importante para esto, que tengamos una diferencia, puede ser nada más que una diferencia entre que los viejos tienen una vida distinta que los jóvenes. Tenemos que abrir este número y tratar de ver si esto tiene que ver con el hecho de que Chile ha crecido mucho en el tiempo, que Chile ha cambiado mucho en el tiempo, o tiene que ver con un tema estructural. Bueno, acá hay que utilizar econometría, y no voy a entrar al detalle, para tratar de desentrañar qué es lo que es propio de la cohorte y qué es lo que es propio de la edad y qué es lo que es propio del año. Entonces hay una separación en efecto edad, efecto cohorte, efecto año. Hay una metodología para hacerlo. Yo acá le estoy reportando solo el efecto cohorte, ¿ya? Y lo que nos dice este gráfico es que, y acá ahora no tenemos año de encuesta aquí, acá tenemos año de nacimiento, estos son características de las cohortes, ¿sí? Yo ahora no me puedo acercar tanto al presente, ¿verdad? Porque para ver ingresos tiene que ser cohortes que ya terminaron su educación y que están en el mercado laboral.
eso me impide acercarme mucho al presente. Tengo acá al final las generaciones que nacieron a fines de los 70. En la actualización del libro voy a llegar a fines de los 80. Bueno, fíjense ustedes, esta línea punteada marca un poco la tendencia entre el año 30 y el año 50, entre los nacidos en el año 30 y los nacidos en el año 50, hubo un deterioro de la distribución y a partir de ahí hay una mejora. O sea, la experiencia reciente es que cada corte tiene mejor distribución que la corte anterior. Hay una tendencia a que mejore la distribución del ingreso de los más jóvenes es mejor que la de los más. Si nosotros de verdad creemos, como creo yo, que la distribución del ingreso tiene una importante causa en lo que pasa con la educación, y sabemos que estas cohortes están cada vez más educadas y con diferencias menores de educación entre los hijos de familias pobres y los hijos de familias ricas, entonces ahí podemos encontrar una explicación para esta tendencia. Como les digo, los libros están más estudiados. Esto fue con la encuesta de ocupación de la Chile, esto es con la CACEN. La CACEN es para todo el país, son menos años, pero más datos, y nos da exactamente lo mismo. Esto habla de la robustez de los resultados. ¿No? Dos encuestas distintas nos dicen la misma historia. ¿Sí? La distribución del ingreso de las generaciones más jóvenes es mejor que la de las generaciones más viejas. Entonces voy a cambiar de tema. Ya, el resultado más importante, que más ha sido más discutido de esta línea de investigación es respecto a la distribución del ingreso. Sin embargo, yo creo que de los tres temas que estamos hablando, distribución del ingreso, movilidad y pobreza, por razones que no voy a meterme en discutir ahora, no tengo el tiempo, el que menos importa es la distribución del ingreso. Los que más importan son la movilidad y la pobreza. Tenemos que dirigir nuestra política pública a más movilidad y a menos pobreza. Si la distribución del ingreso mejora, bien, pero el centro tiene que estar enfocado para eso. Esto es la movilidad intergeneracional de la educación por cohorte. O sea, este indicador acá es la movilidad intergeneracional para hijos nacidos en el tren. Ahora, ¿cómo se mide esto? Esto mide qué tanto se parece la educación de los hijos a la educación de los padres. Es básicamente un coeficiente de correlación, ¿sí? Que me dice qué tan correlacionada está la educación del hijo a la educación del padre. Educación del hijo y educación del padre, por eso intergeneracional, es entre dos generaciones. Entonces, si la movilidad es baja, eso va a querer decir que la correlación va a ser alta. Vamos a tener un número, acá este número va a ir entre 0 y 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Okay? En general, la correlación entre la educación de los padres y los hijos es positiva. Por eso, entre más, un número positivo. No puede ser más alto que 1. ¿Ya? Y acá estamos partiendo con punto 65 y esto ha ido bajando. La movilidad ha ido aumentando. ¿Ya? No hay que confundirse acá porque este indicador baja. Esto lo que quiere decir es que cada vez menos la educación del padre determina la educación del hijo. Y esto habla de mayor movilidad. Esto obviamente tiene que ver con cantidad, hay un tema de calidad importante, algo hablo yo de eso en el libro, pero eso es una señal de que Chile se ha transformado cada vez más en una sociedad más móvil. En el libro también hablo de la movilidad intrageneracional. ¿Cuánto cambia la suerte de uno a lo largo de su vida? Y esa también es bastante alta en Chile, a pesar de todo lo que escuchen. Los números nos dicen que es bastante alta. Ok, entonces apurando un poco porque queda un minuto, una caída enorme. ¿Sí? En lo que más ha progresado Chile en los últimos años es en la lucha contra la pobreza. Eso es muy importante. Entonces, hay dos tipos de conclusiones, tengo poco tiempo para detallarlas, pero por un lado es respecto a qué es lo que ha pasado. Y acá hay una historia bastante de tendencias que entusiasman, bastante buenas. Obviamente siempre podemos decir, queremos más, queremos ir más rápido,
pero son afirmaciones distintas. Vamos mal. ¿Sí? Y hay toda una serie de discusiones de política pública a que se abre uno cuando mira estos números. Voy a referirme a una sola, no da tiempo. Déjenme hablar del tema de la movilidad y la pobreza. Cuando uno junta el resultado de movilidad con el resultado de la pobreza, concluye que el problema de la pobreza en Chile hoy es un problema bien distinto al que era el problema de la pobreza para nuestros padres. Hoy las personas tienden a entrar y salir de la pobreza. La pobreza es más bien temporal, porque hay movilidad. En cambio, antes, el problema de la pobreza era un problema de pobreza dura. La gente era pobre. No, se acabó. Y el administrar la política pública en el caso de pobreza dura y del caso de pobreza temporal son dos problemas de política pública. Nada que ver. Y curiosamente, en términos de identificación de a quién quiero que sea el sujeto de mi política pública, la pobreza dura, que suena como el problema más complicado, es el problema más fácil de resolver. Porque una vez que marqué a alguien como pobre, va a ser pobre para siempre, ya tengo resuelto el problema de identificación. En cambio, si tenemos un problema de pobreza temporal, se me está moviendo siempre, es mucho más complejo. ¿Sí? Bueno, ese es el problema que tiene Chile, y lamentablemente el diseño de la política sigue tratando de